Señor, por favor, no se despierte. Mi mamá no despierta y tiene sangre en la boca. La voz de la niña, temblando de terror, atravesó la línea telefónica como un rayo, paralizando a Alejandro Durán en su oficina acristalada con vistas al horizonte de Santa Fe. El magnate tecnológico, conocido en toda Ciudad de México por su frialdad quirúrgica y su implacable eficiencia, sostenía el teléfono con la firme intención de despedir a su empleada doméstica por ausencias injustificadas. Pero esas palabras, pronunciadas con la urgencia cruda de una niña de 5 años, congelaron el tiempo a su alrededor. Lo que debería haber sido un simple trámite administrativo para eliminar una ineficiencia, se transformó, en una fracción de segundo, en el detonante de una auténtica pesadilla que ya no podía ignorar. El silencio al otro lado de la línea no era de insubordinación, sino el eco de la muerte llamando a la puerta. Alejandro, a sus 32 años, era la personificación del éxito moderno y aislado. Dueño de un imperio tecnológico, vivía en un mundo donde la eficiencia era la única religión y el control, su mandamiento sagrado. Su vida era una hoja de cálculo perfectamente equilibrada, exenta de caos y, por consiguiente, vacía de cualquier calidez humana genuina. Veía a sus empleados como engranajes funcionales. Si uno fallaba, era reemplazado de inmediato. Para él, las recientes ausencias de Catalina no eran señal de graves problemas personales, sino un defecto de carácter intolerable. Habitaba un ático en Polanco que parecía más un museo de diseño minimalista que un hogar, un fiel reflejo de su propia alma, protegida de cualquier tipo de turbulencia emocional o conexión genuina con los demás. La cruel ironía era que Alejandro apenas conocía a la mujer que limpiaba sus pisos y le preparaba el café cada mañana. Catalina era una sombra silenciosa que iba y venía, dejando tras de sí solo el aroma a limpieza y orden restaurado. Ignoraba por completo que, tras ese uniforme siempre impecable, se escondía una lucha diaria y brutal por la supervivencia, la de una madre soltera que combatía la miseria en las afueras olvidadas de la ciudad. Su ceguera ante la humanidad ajena era absoluta. Nunca preguntó por su vida, nunca notó su creciente palidez ni el leve temblor en sus manos en las últimas semanas. Su ignorancia no era necesariamente maliciosa, sino el resultado de una burbuja de privilegio que lo aislaba herméticamente de la brutal realidad que sustentaba su comodidad. Esa mañana la irritación de Alejandro llegó a su punto máximo. El café no estaba listo a tiempo, las camisas no estaban ordenadas por color. Pequeñas molestias que, en su mundo meticulosamente ordenado, parecían imperdonables. Cogió el teléfono no para preguntar si estaba bien, sino para cortarle el apoyo y exigirle la devolución de las llaves. La decisión fue lógica y fría. 3 ausencias. Despido inmediato. No estaba preparado para la variable del caos humano. La voz del chico, la de Mateo, rompió la barrera aséptica de su existencia, irrumpiendo violentamente en su santuario de aire acondicionado y ventanas insonorizadas con la sucia, enfermiza y desesperada realidad. «Tiene frío, señor, y no dice nada», continuó el niño, con la voz quebrada por los sollozos. Mateo, solo en una choza húmeda de Iztapalapa, había marcado el último número de la lista de contactos del celular barato de su madre, buscando consuelo en el único y precario vínculo que le quedaba con el mundo exterior. Alejandro podía oír los sonidos del otro lado de la línea, los ladridos de perros callejeros, sirenas lejanas, los sonidos de la pobreza que siempre había evitado mirar. La vulnerabilidad de aquel niño, solo ante el derrumbe de su único pilar de seguridad, golpeó a Alejandro en lo más profundo de su ser, su conciencia. La autoridad del jefe se desvaneció al instante ante el terror de un niño huérfano de padre y a punto de perder a su madre. El celular casi se le resbaló de la mano sudorosa a 800. Alejandro. El despido quedó en el olvido, reemplazado por un pánico frío y desconocido que le oprimió el pecho. «No cuelgues, Mateo. Quédate en la línea». «Ya voy», dijo con voz ronca, irreconocible incluso para él. Salió apresuradamente de la oficina, ignorando a sus asistentes y las reuniones programadas. Subió a su deportivo y por primera vez tecleó una dirección en el GPS que lo llevaría lejos de los barrios acomodados,
hacia el laberinto olvidado de la ciudad. Mientras el motor rugía, una pregunta martilleaba su mente, preparándolo para el encuentro con el destino. Iba a despedir a un empleado, pero la vida estaba a punto de demostrarle que, en realidad, nunca había tenido el control de la situación. La llegada de Alejandro al barrio de Iztapalapa fue un duro golpe de realidad. Su reluciente deportivo parecía una nave espacial aterrizada entre el polvo y los precarios edificios de ladrillo visto. El antagonista no era un hombre, sino la miseria sistémica misma, una fuerza invisible y opresiva que había ignorado durante su vida privilegiada. Salió del vehículo, sintiendo las miradas desconfiadas de los residentes, y corrió hacia la choza que indicaba el GPS. La puerta de madera contrachapada estaba entreabierta. Al entrar, el olor a humedad y enfermedad lo golpeó incluso antes de que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. Lo que vio dentro hizo añicos cualquier vestigio de su arrogancia. Catalina yacía sobre un colchón en el suelo, pálida como la cera, mientras el pequeño Mateo intentaba limpiarle la sangre del rostro con un trapo sucio, demostrando una valentía silenciosa que ningún niño debería tener que poseer jamás. Alejandro actuó por instinto, no como un director ejecutivo, sino como un ser humano. Tomó a Catalina en brazos, sintiendo lo ligera que estaba, consumida por la enfermedad. Mateo, aferrado a su pierna, lo miraba con ojos grandes y aterrorizados, pero llenos de una frágil esperanza. La carrera hacia el hospital privado más cercano fue un torbellino de luces y bocinas. Por primera vez, Alejandro sintió una impotencia absoluta. Su tarjeta de crédito ilimitada y sus contactos influyentes no podían recuperar el tiempo perdido por negligencia. Miró por el retrovisor al niño que sostenía la mano inerte de su madre en el asiento trasero y sintió el peso de cada día que había pasado quejándose de camisas mal planchadas, mientras esa mujer moría lentamente para su consuelo. En el hospital, la tensión escaló hasta un nivel insoportable. Mientras los médicos trabajaban en urgencias, Alejandro y Mateo permanecían en la aséptica sala de espera. El contraste entre el niño sucio, con ropa gastada, y el lujoso ambiente del hospital era abismal. Alejandro intentó ofrecerle comida, y el niño devoró un sándwich con un hambre voraz que delataba días de ayuno. Fue allí, observando al niño comer, cuando Alejandro empezó a comprender la magnitud del abismo. No se trataba solo de un empleado enfermo, sino de una catástrofe humanitaria ocurrida bajo su propio techo. La culpa comenzó a atormentarlo, transformando su habitual frialdad en angustia física, un nudo en la garganta que le impedía respirar con claridad. El médico jefe salió de urgencias con semblante grave, trayendo la revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Alejandro. Su estado es crítico, señor Durán. Tuberculosis avanzada combinada con desnutrición severa, explicó el doctor. Pero el golpe final llegó después. Encontramos marcas de agujas en sus brazos, no de drogas, sino de donaciones. Vendía su propia sangre, señor, probablemente para comprar comida, ya que su cuerpo no tiene reservas de nutrientes. La información impactó a Alejandro como un puñetazo. Catalina estaba literalmente agotando su propia vida, vendiendo su vitalidad gota a gota para que su hijo pudiera comer, mientras limpiaba la mansión de un hombre que nunca le preguntó su nombre completo. La vergüenza abrumó a Alejandro. Comprendió que la eficiencia que tanto valoraba se sustentaba en el sacrificio mortal de otra persona. Miró a Mateo, ahora dormido y exhausto en la silla, y no vio a un extraño, sino a la víctima directa de su ceguera. Se prometió a sí mismo, allí mismo en aquel frío pasillo, que el dinero ya no sería el fin, sino el medio para reparar aquel grotesco error. Ordenó a los médicos que hicieran lo imposible, que utilizaran todos los recursos disponibles sin importar el costo. Estaba dispuesto a comprar una vida, si fuera posible. Pero el destino le tenía reservada otra prueba, una amenaza que ningún dinero podría resolver fácilmente. Mientras Alejandro vigilaba a Mateo mientras dormía, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe. Un hombre entró, con un fuerte olor a alcohol barato y una postura agresiva. Era Ricardo, el padre biológico de Mateo, un hombre que había emergido de las sombras del pasado de Catalina al enterarse de que estaba hospitalizada y, peor aún, acompañada por un hombre adinerado.
No estaba allí por preocupación. Sus ojos recorrían la sala buscando beneficio, no familia. Vio a Alejandro, vio el lujo del hospital y una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios agrietados. El antagonista humano había llegado para reclamar lo que consideraba su propiedad. Ricardo se acercó a Alejandro, ignorando por completo a su hijo dormido. «¿Quién eres tú para mi esposa y mi hijo?», gruñó con voz ronca y amenazante. «Si ella muere, el niño es mío, y si lo quieres en ese hospital de lujo, tendrás que pagar lo que te pido». La amenaza era clara. Mateo era solo una moneda de cambio. Alejandro se puso de pie, interponiéndose entre el hombre y el niño. La tensión en la habitación se volvió palpable. Estaba acostumbrado a negociar con tiburones corporativos, pero este era un monstruo de otra clase, y Alejandro sabía con un escalofrío que esta negociación no terminaría con un apretón de manos, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Alejandro no se acobardó ante la amenaza de Ricardo. Al contrario, la osadía de aquel hombre al intentar vender a su propio hijo encendió una furia protectora que el magnate desconocía. No vio a un padre reclamando sus derechos, vio a un depredador amenazando a su nueva y frágil familia. Con la gélida calma que empleaba para aniquilar a sus competidores en las salas de juntas, Alejandro sacó su celular, pero no para hacer una transferencia bancaria. Llamó directamente al jefe de policía, un contacto personal, y describió a gritos el intento de extorsión y la amenaza contra el menor dentro de un hospital privado. Ricardo, al darse cuenta de que su juego de intimidación había chocado con un poder real e intocable, intentó huir, pero fue interceptado por los guardias de seguridad del hospital, a quienes Alejandro había alertado con una simple mirada. La escena fue rápida y brutal. El hombre que tanto dolor había causado a Catalina y Mateo fue sacado a rastras, gritando maldiciones, apartado de la ecuación no por dinero, sino por la justicia que Alejandro finalmente decidió impartir. Una vez neutralizada la amenaza, la adrenalina de Alejandro dio paso a una emoción más profunda, cuando Mateo, despertado por el alboroto, corrió a sus brazos. El fuerte y tembloroso abrazo del niño selló un pacto silencioso entre ellos. Alejandro comprendió que no podía ser solo un benefactor económico. Mateo necesitaba un padre, un baluarte contra el mundo, y él era el único candidato idóneo presente. Con el niño en brazos, entró en la UCI, donde Catalina acababa de despertar. La mujer estaba frágil, conectada a tubos y monitores. Sus grandes ojos asustados intentaban comprender el ambiente estéril y lujoso. Al ver a su jefe sosteniendo a su hijo con tanta ternura, la confusión en su rostro se transformó en un alivio que la hizo llorar en silencio. No necesitaba explicaciones para saber que, por primera vez, estaban a salvo. Alejandro se sentó junto a la cama, aún con Mateo en brazos, y miró a la mujer que, horas antes, había sido una empleada invisible. Ahora veía a la heroína que había vendido su propia sangre para alimentar al niño que sostenía en brazos. La vergüenza de su ceguera anterior le quemaba la garganta, pero la tragó para decir lo que tenía que decir. «Catalina, lo siento mucho por no haber visto, por no haber preguntado», comenzó con la voz quebrada por la emoción. Le contó sobre la visita de Ricardo y le prometió que jamás volvería a acercarse. Pero entonces respiró hondo, preparándose para la propuesta más importante de su vida, una unión que no involucraba empresas, sino destinos. «No puedo permitir que vuelvas a esa vida. Tengo recursos, tengo espacio, pero no tengo lo que tú tienes. Necesito aprender a ser humano de nuevo». El clímax emocional de aquella noche no fue un grito, sino un susurro de extrema vulnerabilidad. Alejandro tomó la mano callosa de Catalina y le hizo la propuesta que desafiaba todas las convenciones sociales que siempre había seguido. «Quiero adoptar a Mateo, legalmente, no para quitártelo, sino para compartir la responsabilidad. Quiero darle mi apellido, mi protección y el futuro que se merece. Y quiero que te quedes con nosotros, no como una sirvienta, sino como su madre, con toda la dignidad y el cariño que antes no pude darte». La propuesta quedó suspendida en el aire, profunda y sagrada. Catalina miró a su hijo,
cuya cabeza descansaba sobre el hombro del elegante traje de Alejandro, y vio la paz por la que tanto había luchado. Las lágrimas de Catalina brotaron libremente, lavando años de miedo y soledad. Asintió, incapaz de hablar, pero su apretón en la mano de Alejandro fue la respuesta definitiva. En esa habitación del hospital, bajo el pitido rítmico de los monitores, una nueva familia se forjó no por lazos de sangre, sino por elección y el amor compartido por un hijo. La barrera entre empleador y empleado, entre ricos y pobres, se disolvió entre lágrimas de gratitud y alivio. Alejandro sintió que se le quitaba un peso de encima, reemplazado por el reconfortante peso de un niño dormido en sus brazos. Había entrado en ese hospital como un hombre solitario y distante, y estaba a punto de salir como padre y compañero. La tormenta había pasado, pero la realidad de esta nueva situación apenas comenzaba. Alejandro miró a los dos seres vulnerables que ahora estaban a su cuidado y supo que su vida de hojas de cálculo y silencio había terminado para siempre. Tendría que aprender a cambiar pañales, a lidiar con pesadillas, a ser paciente y estar presente. El desafío lo asustaba más que cualquier crisis de mercado, pero al ver el rostro sereno de Mateo, sintió una determinación inquebrantable. Les había salvado la vida, sí, pero en el fondo sabía que ellos le habían salvado la suya. Y fue en ese momento cuando todo cambió, cuando se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el banco, sino latiendo en los corazones de esas dos personas. La maquinaria legal y financiera del imperio de 1920. Alejandro se puso en marcha con implacable eficiencia. Ricardo, el padre abusivo, fue apartado definitivamente de su vida mediante órdenes de restricción y la pérdida de la patria potestad, debido a sus antecedentes de abandono y negligencia. El proceso de adopción de Mateo se inició con la máxima prioridad. Mientras tanto, Catalina recibió atención médica de élite. Trasladada a una suite privada, su tratamiento contra la tuberculosis y la desnutrición fue supervisado por los mejores especialistas de la Ciudad de México. Alejandro no escatimó en gastos, considerando su recuperación como el proyecto más importante de su carrera. Las cicatrices físicas de su sacrificio comenzaron a desvanecerse, pero la verdadera sanación emocional que le devolvió la vida fue saber que jamás tendría que vender su propia sangre para alimentar a su hijo. El ático de Polanco sufrió una metamorfosis radical, transformándose de un mausoleo de diseño en un hogar vibrante. El silencio austero fue reemplazado por la caótica y alegre banda sonora de la infancia. Juguetes coloridos ahora cubrían las alfombras de diseño y dibujos animados se proyectaban en las pantallas gigantes que antes se reservaban para los índices bursátiles. Alejandro reorganizó su agenda ejecutiva, delegando reuniones importantes para asegurarse de estar en casa para la cena. Aprendió a desenvolverse en las complejidades de la paternidad, desde consolar pesadillas hasta ayudar con las tareas escolares, descubriendo una profunda satisfacción humana que ninguna fusión empresarial le había brindado. Catalina, ahora sana y radiante, vivía en el ala de invitados, no como sirvienta, sino como la matriarca honrada de esa nueva familia. Fiel a su palabra, Alejandro integró a Catalina a su vida profesional en cuanto se recuperó por completo. Reconociendo su resiliencia y ética laboral, le ofreció un puesto digno en el Departamento de Bienestar Social de su empresa, con la misión específica de garantizar que ningún otro empleado sufriera la desesperación que ella había experimentado. Ella mantuvo su papel fundamental como madre en la vida de Mateo, pero ahora gozaba de la independencia económica y el respeto que siempre había merecido. La dinámica de poder había cambiado para siempre. Eran socios en la crianza de su hijo. Alejandro, el hombre que antes daba órdenes sin mirarla a los ojos, ahora buscaba su consejo sobre la vida, valorando la sabiduría de una mujer que había pasado por un infierno para proteger a quienes amaba. Meses después, el sol poniente baña la sala con una luz dorada. Alejandro se apoya en la ventana, observando a Mateo construir un castillo de bloques en el suelo, con Catalina ayudándolo y riendo a su lado. La soledad que antes lo asfixiaba en aquel vasto espacio ha desaparecido por completo. Se da cuenta de que el vacío que sentía no era por falta de posesiones materiales,
sino por falta de propósito emocional. El hombre que antes despedía a empleados por errores insignificantes ahora se ríe cuando Mateo derrama jugo en el sofá importado. Finalmente comprende que la perfección es estéril y fría, y que la vida, con toda su imprevisibilidad y caos, es donde reside la verdadera felicidad. Al reflexionar sobre aquella mañana fatídica, Alejandro comprende la ironía del destino. La llamada que hizo para rescindir un contrato laboral terminó poniendo fin a su propio aislamiento existencial. Creía estar salvando a un niño y a su madre de la miseria, pero en 1900, en realidad, fueron ellos quienes lo salvaron a él de una vida de éxito. Aprendió que las mayores bendiciones a menudo se disfrazan de interrupciones o crisis. Nunca subestimes el poder de un momento de compasión para cambiar el rumbo de la historia. ¿Crees que ayudar a los demás es la mejor manera de salvarte a ti mismo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela para difundir el mensaje de que la verdadera riqueza reside en la conexión humana.